Como os he dicho en la anterior story, os voy a contar qué es lo que ha ocurrido con este sumergible, pero me voy a ceñir únicamente a la parte física y a la parte de ingeniería. No voy a ser nada morboso, no voy a sacar cosas de contexto y sobre todo voy a ser consciente de que se han perdido 5 vidas. Independientemente de que fuesen personas ricas o no lo fuesen, eso es una estupidez que estoy viendo en redes sociales, estoy viendo en todos lados. 5 vidas son 5 vidas independientemente del dinero que tengan. Son 5 vidas. Supongo que no hace falta contaros la historia del Titanic, yo creo que es sabida por todos, pero en resumen fue en su día el mayor transatlántico del mundo de una naviera británica y se hundió la madrugada del 15 de abril de 1912, la madrugada de entre el 14 y el 15 de abril. Aproximadamente a mitad de camino el transatlántico colisionó con un iceberg que abrió una vía de agua de unos 120 metros de largo enorme, que hizo que se fuese llenando poco a poco los mamparos, desequilibrando toda la nave y haciendo que se hundiese levantando toda la parte trasera, lo cual hizo que el barco se partiese y se hundiese del todo, quedando sumergido en 2 partes. Aproximadamente 2 horas y 40 minutos después del accidente con el iceberg, el barco se hundió y ahora mismo está a 3.800 metros aproximadamente de profundidad, donde reposa desde entonces. El barco lo encontraron de nuevo el 1 de septiembre de 1985 en una misión secreta de búsqueda de submarinos nucleares hundidos. Se lo encontraron por casualidad. Y desde entonces, cada vez más expediciones iban a ver el naufragio. Porque al principio únicamente eran de investigación, para ver los restos, para ver las causas del hundimiento y por pura investigación. Pero poco a poco, como ya sabéis, pues bueno, al final empieza a haber turismo y es algo que se puede rentabilizar, se puede aprovechar y sacar dinero. Y bueno, pues cada vez ha habido más tipo de expediciones únicamente turísticas. La parte buena es que la inmensa mayoría del dinero que se saca en este tipo de expediciones turísticas se reinvierte en investigación. Por lo tanto, muchas empresas de este estilo pues pueden seguir ejerciendo su actividad, que no solo es turística, sino también, lo que os digo, es muchísimo de exploración y de conocimiento de fondos marinos. La parte mala es que mucho de ese dinero también debería ser invertido en la tecnología que se utiliza para sumergirse a esas profundidades que tienen unas presiones salvajes. Ahora vais a ver a qué me refiero. Los submarinos, los sumergibles, son máquinas que están preparadas, están diseñadas para aguantar grandes presiones, para aguantar profundidades muy altas donde hay un montón de fuerzas que se ejercen en toda la superficie de esa máquina. Estas máquinas, antes de ponerse a funcionar con personas, antes de ejercer su labor, están sometidas a pruebas de estrés, a pruebas de carga brutales, a pruebas de compresión y de descompresión, lo que se llaman ciclos de carga. Y una vez que han completado esas pruebas, se les da un tipo de homologación. Es decir, esta máquina ha cumplido con estos estándares de seguridad que van a garantizar que una persona que se sumerja dentro de esta máquina pues pueda salir ilesa. Por lo que he estado leyendo, y parece ser que es la versión oficial, el sumergible Titán carecía de este tipo de homologación, lo que da a entender que no había sido sometido a esta clase de pruebas para comprobar todo lo que es necesario para garantizar, como os he dicho antes, pues que una persona pueda bajar a esas profundidades y volver a subir de una forma segura. Una de las partes más graves de todo esto es que el submarino no había sido sometido a pruebas destructivas. Las pruebas destructivas son esas pruebas que habéis visto miles de veces en la televisión con los coches para obtener la certificación Euro NCAP. Estos test en donde estampan coches contra muros. Parece una tontería, pero de esos test salen muchísimos cálculos, muchísimos estudios, muchísimos resultados para garantizar la seguridad y las mejoras en los coches. Eso es algo muy importante, los ensayos destructivos. Y por lo visto no habían hecho este tipo de ensayos con este sumergible. Entonces hay mucha carencia de información, carencia de datos y mejora de esta tecnología. Es algo muy grave.
En la Tierra hay gravedad, que es una fuerza que atrae las masas entre sí. En la Tierra hay gases, hay líquidos, estamos nosotros, hay montañas, hay de lo que sea. Esos gases ejercen una presión sobre nosotros porque la Tierra tira de todo ese material que está encima de nosotros y hace que ejerza una fuerza sobre toda nuestra piel, sobre nuestro cuerpo. Cuanto más bajamos, más peso tenemos encima. A 0 metros, es decir, a la altura del nivel del mar, estamos sometidos a una presión de 1 atmósfera, que sería aproximadamente 1 kilo por centímetro cuadrado. Puede que esa cantidad, ese kilo por centímetro cuadrado, no os parezca mucho, pero sí que os va a parecer mucho en el momento en el que quitamos toda la presión que haya dentro de un recipiente. Vais a ver lo que ocurre cuando esa presión ambiental se ejerce sobre un recipiente en el cual no hay presión. Lo que acabáis de ver en la anterior story es un fenómeno que se denomina implosión. Es todo lo contrario a una explosión. Las fuerzas, en vez de ser hacia afuera, son hacia adentro, comprimiendo toda la estructura y aplastándola. Una vez que tenemos claro esto, tenéis que entender que el agua es mucho más denso que el aire, por lo tanto la presión aumenta muchísimo más rápido. A 10 metros de profundidad tendríamos la presión ambiental, es decir, una atmósfera más otra atmósfera, porque cada 10 metros aumenta la presión una atmósfera más. Es decir, que si el Titanic está sumergido alrededor de unos 4.000 metros, el resultante de esa presión serían unas 400 atmósferas, es decir, unos 400 kilos por centímetro cuadrado. En teoría, este sumergible estaba preparado para sumergirse hasta esas profundidades sin problema, con seguridad. Pero es que, aparte de no tener esta clase de homologaciones, no se habían hecho esos estudios destructivos, como os he dicho antes, solo se había sumergido 3 veces. Por lo tanto, no había habido ninguna evaluación de daños y comprobar el casco para saber si alguna parte en especial estaba sufriendo o se tenía que reforzar o habría que mejorar el diseño. No se sabía porque tampoco se había experimentado. Una de las estructuras más resistentes que existen son las esferas o los cuerpos ovalados, porque por efecto de la tercera ley de Newton, todas las fuerzas ejercidas en esta superficie se anulan entre sí. Por lo tanto, se utilizan muchísimo para temas de aeronáutica, para temas de aviones, para temas de submarinos. El problema es que estas superficies, mediante un golpe o un fallo del sellado, un fallo de la construcción, o incluso por daños de estrés de materiales, es decir, muchos ciclos de carga y de descarga, se pueden dañar. Y el problema es que cuando se daña cualquier parte de esa superficie, todo cae como un castillo de naipes. La estructura se desequilibra por completo, vence y se aplasta. Si os ha parecido rápido el vídeo de antes en el cual se aplastaba un vagón de tren y eso era a 1 atmósfera, imaginaros la velocidad a la cual se ha producido el aplastamiento, la implosión, con 400 atmósferas. Ha tenido que ser instantáneo. No creo que se hayan dado cuenta de nada, seguro.